Hola, ¿qué tal a todos? Les doy la bienvenida nuevamente a este curso de Access en su versión 2016. En la sesión anterior estuvimos trabajando con las consultas y decíamos que las consultas eran una forma fácil y rápida de extraer información de nuestras tablas. Como habíamos comentado, toda aquella información que nosotros tenemos almacenada en las bases de datos de Access se encuentra de manera independiente en diferentes tablas. Pero a través de las consultas nosotros podemos extraer información en un mismo registro que pertenece a diferentes tablas. Como ejemplo tenemos la consulta de materias, la cual las primeras tres columnas pertenecen a la tabla maestros, esta columna pertenece a la tabla grupos y por último esta columna pertenece a la tabla de materias. Entonces es una forma muy cómoda de extraer información que está relacionada en nuestra base de datos. El día de hoy vamos a trabajar con el tema de formularios. Y básicamente podemos definir formularios como unas estructuras que nos permiten crear una interfaz gráfica para poder manejar y gestionar la información que tenemos en nuestra base de datos de una manera mucho más sencilla. Todos ya en algún momento hemos trabajado con formularios. Cuando decidimos crear una cuenta de correo electrónico o una cuenta de Facebook, pues hicimos uso de ellos. En algún momento se nos pidió que llenáramos la información necesaria para crear esa cuenta y la herramienta o el lugar que utilizamos para llenar toda esa información fue a través de formularios. Entonces ese tipo de estructuras también la podemos utilizar nosotros aquí en Access. La forma de crearlo es a través de la pestaña Crear y nos vamos a la opción Formularios. Como podemos observar, existen diferentes maneras de crearlo, ya sea a través del asistente o a través de este botón, y también existen diferentes tipos de formularios. En este momento vamos a crear un formulario para la tabla estudiantes. Lo único que tengo que hacer es seleccionar la tabla a la que le voy a crear ese formulario y dar clic sobre este botón. Y de una manera muy rápida se me crea un formulario para esa tabla. Podemos observar que en este formulario nos muestra cada uno de los campos que nosotros creamos a la hora de estructurar nuestra tabla. Podemos también observar que cuenta con campos de texto o cuadros de texto y lo que vienen siendo etiquetas. La etiqueta nos muestra el nombre que nosotros asignamos para ese campo y el campo de texto nos muestra la información que nosotros tenemos en el registro. En este caso estamos hablando del registro número 1 o del estudiante que cuenta con el ID 1. Además de eso, el formulario nos crea de manera automática esta tabla, la cual tiene relación a la tabla estudiantes. Pero en este momento no la vamos a utilizar, así es que la vamos a eliminar para que nos quede únicamente el formulario de la tabla. Así que seleccionamos y damos en suprimir. También nos ofrece la opción de poder navegar a través de los diferentes registros que nosotros tenemos almacenados en nuestra tabla. Además de eso, también podemos buscarlos. Todos aquellos que tienen conocimientos en informática pueden entender que para crear esta barra de navegación, pues es un poquito más tardado de lo que nosotros lo creamos en Access. Otra de las cosas importantes que nosotros podemos realizar aquí es crear nuevos registros. Al igual que en los otros objetos que nosotros hemos creado aquí en Access, los formularios también cuentan con diferentes tipos de vistas. Podemos observar que tiene la vista formularios, vista de presentación y vista de diseño. Si yo quiero crear un nuevo registro, primero tengo que irme a la vista formulario. Tanto la vista presentación como la vista de diseño me permiten realizar modificaciones a la estructura de mi formulario. La vista de presentación, que es en la que nos encontramos ahorita, puedo realizarle modificaciones y me muestra una pantalla que es muy similar a la que yo tendría en mi formulario final. La vista de diseño me muestra una estructura completamente diferente y la cual, precisamente como su nombre lo dice, me permite diseñar
y realizar modificaciones que yo quiera para que mi formulario se visualice de una manera diferente. Entonces, como yo quiero crear en este momento un nuevo estudiante, pues me iría a la parte de vista formulario. Si le doy clic sobre este, veo que inmediatamente se me habilita cada uno de los campos para que yo pueda llenar ese registro. Una de las situaciones que puedo ver que se me presenta en este formulario es que tengo el mismo problema que cuando yo observo mi tabla directamente. Puedo ver que el campo grupo ID pues únicamente me muestra los IDs que pertenecen a grupos que se encuentran almacenados en esa tabla precisamente. Entonces, ese mismo detalle es con el que me encuentro yo en esta parte, y sería muy complicado que a la hora de yo crear un nuevo estudiante y asignarle un grupo, pues tener que estar buscando a qué ID pertenece cada grupo. Entonces eso también lo podemos solucionar. La forma en la que nosotros lo solucionamos en la tabla estudiantes es crear una consulta, en la cual ya nos mostraba la información de ese grupo. Pero con la parte de los formularios nosotros lo podemos hacer de una manera diferente. Lo primero que tendríamos que hacer es irnos a la vista de presentación o a la vista de diseño. Yo lo voy a hacer a través de la vista de presentación. Selecciono el campo que me está generando un problema y le voy a dar suprimir. Me voy a ir a la herramienta de presentación de formulario y voy a seleccionar la pestaña diseño. Y como puedo ver, aquí tengo diferentes tipos de controles que yo puedo ingresar a mi formulario para agregar nuevas funcionalidades. El control que yo voy a utilizar es cuadro combinado. Selecciono cuadro combinado y verifico que la opción utilizar asistente para controles esté seleccionada. Y simplemente lo que voy a hacer es dar clic en el lugar en el que yo lo quiero insertar. Habilito la opción que dice deseo que el cuadro combinado busque los valores en otra tabla. Esto lo voy a hacer porque yo le deseo que en lugar de que me aparezcan los IDs en esta parte, quiero que me aparezcan los nombres de los grupos. Le doy clic en siguiente, selecciono la tabla desde donde yo voy a buscar esa información. Yo sé que esa información se encuentra en la tabla grupos. Le doy clic en siguiente y selecciono el campo que yo quiero visualizar en lugar de los IDs. Pudiera ser grado. Lo paso a la sección de campos relacionados y le doy en siguiente. Pide un nivel de ordenamiento. Yo puedo seleccionar que me los ordene por ID. Le doy en siguiente y esta es la manera en la que se me van a mostrar en ese campo con el ordenamiento que yo le acabo de dar. Le doy en siguiente y en esta parte yo voy a seleccionar la opción que me dice almacenar el valor en el campo, y en la lista voy a seleccionar grupo ID. Aquí tengo que destacar que toda la información que yo estoy buscando lo estoy haciendo a través de la tabla grupos, pero yo quiero que se me almacene esa información en el grupo ID. Es decir, que el grupo que yo seleccione aquí, que va a aparecer el nombre de ese grupo, el ID se almacene en el cuadro, en el campo grupo ID, que en este caso es mi llave foránea y me está relacionando a la tabla grupos. Doy clic en siguiente y lo único que tengo que hacer es darle el nombre. Estamos hablando de el grupo. Y le doy finalizar. Si yo guardo mi tabla, me va a pedir un nombre. En este caso le vamos a poner formulario. Formulario de estudiante. Doy clic en aceptar. Al visualizar mi formulario en la vista formulario, yo puedo observar que ahora en lugar de tener los IDs,
ahora sí, ya se me muestran los grados, cada uno de ellos que están almacenados en la tabla grupos. Entonces ahora sí me es muchísimo más fácil agregar un nuevo registro. Si yo visualizo la tabla estudiantes, yo puedo observar que mi último estudiante tiene el ID 92 y se llama Andrés. Voy a cerrar esta tabla y le voy a dar agregar un nuevo registro a través de mi formulario. Y simplemente lo único que tengo que hacer es llenar cada uno de los siguientes campos. Vamos a decir que este nuevo estudiante se llama Carlos. Gutiérrez. Puede decir que tiene 8 años y es un hombre. Domicilio, podemos decir que es calle Guerrero. Número 54. El teléfono se nos muestra con la estructura que nosotros le dimos a la hora de crear nuestra tabla. Y vamos a decir que está en tercer grado. Si yo doy clic aquí en guardar y visualizo la tabla estudiantes, puedo observar que se me ha creado un nuevo registro. Entonces, anteriormente la forma en la que nosotros estábamos llenando nuestras tablas era a través de abrir precisamente la tabla y teclear la información en cada uno de estos. Pero también la podemos crear a través de este formulario y aquí ya nos está mostrando todos aquellos grupos que se encuentran almacenados en la tabla grupos. Entonces considero que esta es una forma mucho más rápida de crear o llenar la información de nuestras tablas. Hasta el momento nosotros creamos un formulario sin utilizar el asistente. Ahora podemos crear un formulario a través del asistente. Lo podemos hacer a través de la pestaña crear y vamos a seleccionar asistentes. Voy a crear un formulario para maestros. La diferencia que tengo con el asistente para formularios o crearlo directamente desde este botón es que si yo en algún momento no deseo que en el formulario me aparezca alguno de los campos, pues yo lo puedo omitir y simplemente seleccionar los campos que yo considero necesarios. Yo voy a seleccionar todos. Le voy a dar siguiente, siguiente y le voy a dar un nombre. Y doy clic en finalizar. Y como podemos observar, también se me crea un formulario, también de una manera muy rápida, me crea la misma barra de navegación con la opción de buscar. Otra de las cosas que yo puedo hacer a través de mis formularios es modificar los registros que ya tengo almacenados. En este caso, al registro número 4, si yo decido que este señor no se va a llamar de esta forma, sino que se va a llamar Alejandro, lo único que tengo que hacer es teclearlo. Y si yo me voy a visualizar mi tabla maestros, puedo observar que ya se encuentra actualizada ese registro al que yo le hice esa pequeña modificación. Entonces nuevamente observamos que es una manera muy ágil de trabajar con nuestros registros. Otro de los tipos de formularios que podemos crear es un formulario dividido. Para este tipo de formulario voy a seleccionar la tabla calificaciones. Me voy a ir a la opción crear, más formularios y voy a seleccionar formulario dividido. Como podemos observar, la característica de este tipo de formularios es que me muestra cada una de la información con la que yo cuento en esta tabla, pero además de eso me va mostrando la lista de la información
que yo tengo. Es decir, me muestra su formulario, pero a la vez también me muestra como una visualización de la tabla. Si yo abro la tabla de calificaciones, pues puedo observar que es exactamente lo mismo que yo tengo aquí. Los campos que se visualizan en la tabla de calificaciones me la muestra aquí. Entonces es una manera muy rápida de ir viendo mis registros y tener aquí en esta parte también todo el concentrado, ya que a través de los formularios puedo estar viendo de manera individual cada registro, pero en la tabla se me va a mostrar todos los registros que yo tengo en esa tabla. Entonces, aquí tengo exactamente el mismo problema que yo tenía anteriormente con la tabla estudiantes. Esta tabla de calificaciones tiene una relación de 1 a muchos con estudiantes y también tiene una relación de muchos a muchos con materias. Entonces, lo que yo tengo que hacer es precisamente modificar estos campos para que en lugar de que yo visualice los IDs aquí, visualice la información de mis estudiantes y poder crear esas calificaciones o poder asignarle esas calificaciones a mi estudiante. Lo que tengo que hacer es irme nuevamente a la vista de diseño. Voy a seleccionar este campo y le voy a dar en suprimir. Me voy a la herramienta de diseño de formularios y busco la opción diseño. Nuevamente dentro de los controles busco el que me dice cuadro combinado. Lo selecciono y doy clic sobre el lugar donde lo quiero posicionar. Nuevamente selecciono que voy a buscar la información en otra tabla y voy a buscarlo, esa información, dentro de la tabla estudiantes. Yo quiero saber el nombre, el apellido paterno y el apellido materno de ese estudiante. Entonces lo selecciono y le doy siguiente. En este caso no quiero ningún nivel de ordenamiento. Esto es lo que se va a mostrar en ese cuadro combinado. Al darle siguiente, nuevamente selecciono la opción almacenar el valor en el campo y como estoy hablando de estudiantes, voy a seleccionar mi llave foránea estudiante ID. Doy clic en siguiente y le doy un nombre. Estudiante. Doy clic en finalizar. Voy a repetir exactamente los mismos pasos para el campo materias. Voy a buscar en materias y lo que voy a buscar es el nombre de la materia. Y voy a almacenarlo en mi llave foránea materia ID. Clic en siguiente. Y listo. Si yo me voy a la vista de formulario, que es donde la opción en la que yo voy a trabajar, yo puedo observar que ya se me muestran cada uno de los nombres de los estudiantes y además de eso cada una de las materias que yo tengo registradas en la tabla materias. Entonces, al hacer la modificación, los campos se me hicieron un poquito más cortos y el formulario no se ve de una manera correcta con respecto a los dos campos que yo tenía primero. Entonces yo puedo realizar esas modificaciones para darle una mejor estructura a mi formulario. Lo voy a hacer nuevamente a través de la vista de diseño. Y yo puedo visualizar que en la vista de diseño mi formulario está dividido en 3 secciones. Lo que viene siendo la parte del encabezado, lo que viene siendo la parte del detalle y la que viene siendo el pie del formulario. Yo puedo agregar diferentes campos para darle una mejor visualización a este formulario. Puedo hacer diferentes modificaciones. Por ejemplo, aquí le puedo cambiar el título y puedo decirle que se va a llamar este formulario calificaciones por estudiante. A su vez también puedo agregarle un mejor tamaño que corresponda con los campos que están arriba. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar cada uno de estos campos y me voy a ir a la opción organizar. Aquí lo que voy a hacer es darle un margen, voy a seleccionar un margen estrecho y le voy a decir que me genere una estructura apilada. Como no se encuentran seleccionados estos campos, bueno, me lo dio. Lo que tengo que hacer es seleccionarlos también estos campos junto con estos que ya tenía.
Nuevamente les doy el mismo margen de control, que va a ser estrecho, y selecciono apilada. Entonces, en este momento se me crea una estructura que se ve visualmente un poquito mejor de la que tenía anteriormente. Los espacios en los que se encontraban anteriormente los campos que eliminé, pues se quedaron aquí, así es que lo único que tengo que hacer es eliminarlos para que se acomode de mejor manera. Y ahora sí, ya tengo una estructura un poquito más visualmente mejor de mi formulario. Me voy nuevamente a la vista formulario, que es la vista en la que yo voy a trabajar. Y aquí ya puedo agregar calificaciones a esos estudiantes. Este formulario pudiéramos pensar que lo pudiera trabajar los profesores, los cuales a través de este formulario ellos van a calificar a sus estudiantes. Entonces simplemente selecciono a un estudiante, en este caso Jerone. Él lleva la materia de matemáticas y podemos decir que en esta materia él sacó un 8. Doy clic en guardar. Me pide un nombre para este formulario. Le voy a poner formulario de calificaciones. Y doy clic en aceptar. Nuevamente doy guardar para que se almacene ese registro. Y si yo visualizo mi tabla, puedo observar que ya tengo almacenado ese registro. La calificación que le asigné y el ID del estudiante, el que está relacionado, y el ID de la materia. Pero si yo lo visualizo a través de mi formulario, yo puedo ver tanto la materia en la que tiene esa calificación como el estudiante del que se trata. Si genero un nuevo registro para ese mismo estudiante, pero en este caso le voy a calificar la materia de geografía, doy clic en guardar. Y de esa manera se me van actualizando cada uno de los registros que yo voy almacenando en mi tabla calificaciones. Hasta el momento, nosotros hemos creado formularios de únicamente una tabla, pero yo también puedo crear formularios que tienen diferentes tablas o puedo incluir formularios con más de una tabla, sobre todo aquellas tablas que tienen algún tipo de relación. En el caso, por ejemplo, de los grupos, cuando yo creo un grupo, pues yo no únicamente tengo que darle ese grupo, sino que también tengo que asignarle a ese grupo un maestro. Y además de ese maestro, yo tengo que decirle qué materias va a dar ese maestro para poder llevar ese control del registro. Es decir, tengo que saber a qué grupo le está dando mi maestro y qué materias está impartiendo mi maestro, de acuerdo a las relaciones que habíamos establecido anteriormente. Entonces, lo voy a crear y lo voy a crear a través del asistente. Mi formulario base va a ser la tabla grupos y yo necesito todos los campos. Y yo sé que para esta tabla existe una relación a la tabla grupos maestros. Como puedo observar, dentro de esta tabla yo también tengo la llave foránea grupos maestros que me está relacionando a la tabla principal, que en este caso es grupos. Entonces ese campo yo ya no lo necesitaría porque ya lo tengo acá. Lo único que necesitaría es el campo maestro ID y el campo materia ID, que son los campos que me relacionan a esas tablas. Le doy clic en siguiente. Se me genera un diferente tipo de formulario. Un formulario que cuenta con un subformulario. En el formulario principal se va a mostrar la información de grupos, pero en el subformulario yo voy a tener la información tanto del maestro como de la materia. Le doy clic en siguiente. Dejo la opción hoja tabular y como podemos observar se me pide tanto el nombre del formulario como el del subformulario. Le voy a dar el nombre de formulario de grupos. Maestro subformulario le voy a dejar el nombre. Y le doy clic en finalizar. Se me crea el formulario de grupos y a su vez se me crea también
el subformulario que incluye la información de maestros y de materias. Si yo observo esta parte, yo puedo ver que en esta ocasión en pantalla yo tengo los dos formularios, pero estos se crearon de manera independiente. Tengo el formulario de grupos y el subformulario que se creó. Entonces lo que vamos a hacer aquí es darle un poquito de diseño, porque como que no se mira muy bien. Lo que vamos a hacer es nuevamente irnos a la vista de diseño. Vamos a eliminar esta pestaña, esta etiqueta, perdón, y vamos a seleccionar el subformulario. Podemos hacerlo de un tamaño similar y también su espacio de trabajo. Si nos vamos a la vista de formulario, pues ya se visualiza un poquito mejor. Pero aquí también tenemos un problema. Este formulario me sirve para crear los grupos. Toda la información que yo almacene aquí al darle nuevo, se va a almacenar directamente en esta tabla, en la tabla grupos. Y además también yo quiero que de los maestros que yo ya tengo agregados y de las materias que yo tengo agregados, se me genere esa relación en la tabla grupos maestros. Para que en el momento que yo ya realice las consultas, la base de datos pueda saber a qué grupo le está dando ese maestro y qué materia se está impartiendo. Pero el problema es que aquí yo visualizo que al grupo 1 le está dando tanto el maestro con el ID 1 y el maestro con el ID 10. Y también le está dando la materia con el ID 1 y la materia con el ID 3. Pero esa información no me sirve de mucho porque yo no quiero estar buscando entre las tablas, como lo hemos dicho anteriormente. Yo lo que quiero es que aquí me aparezca el nombre del maestro y también que aquí me aparezca el nombre de la materia, y que cuando yo agregue un nuevo grupo, pues yo le puedo asignarlo a través del maestro y de las materias. Entonces lo que voy a hacer es cerrar primeramente mi formulario. Me va a pedir que si los deseo guardar y le voy a dar que sí. Y voy a abrir mi subformulario y lo voy a abrir en vista de diseño. Entonces voy a realizar exactamente lo mismo que he estado realizando con los anteriores formularios. Voy a buscar en nuestras tablas tanto la información de maestros como la información de materias. Y para eso primero tengo que eliminar este campo, insertar un cuadro combinado y lo inserto aquí. Nuevamente digo que voy a buscar en la tabla maestros, quiero su nombre completo y quiero almacenarlo en el campo que tiene relación. En este caso es maestro ID. Doy en siguiente y le doy un nombre. Repito los mismos pasos para materia. Busco las materias, busco el nombre de la materia y lo almaceno en su llave foránea, materia ID. Doy clic en siguiente. Y doy clic en finalizar. Nuevamente utilizo la opción de organizar para darle una mejor estructura a este formulario. Selección estrecha y quiero una opción apilada. Si yo guardo este formulario y visualizo mi formulario de grupos, voy a guardar y cerrar. Me marcó ese error porque todavía tenía abierto el subformulario de maestros. Nuevamente lo abro y como puedo observar, aquí ya me muestra ahora sí la información de cada uno de los maestros y me muestra cada una de la información de las materias que imparte. Ahora ya sé que para el grupo 1, que es de primero, le va a estar dando el maestro Gareth
y le va a estar impartiendo la materia de español, igual con el maestro Jerónimo. Podemos realizar diferentes modificaciones a nuestros formularios, como por ejemplo, nos vamos a ir a la vista de diseño y igualmente como en los otros objetos que hemos estado manejando, los formularios también cuentan con la hoja de propiedades. En la hoja de propiedades yo puedo realizar diferentes modificaciones a este formulario. Es decir, si yo esta parte, cada uno de estos campos, yo los quiero hacer un poquito más anchos, entonces lo que voy a hacer es pisar la tecla control para seleccionarlos los dos y buscar la opción que me dice ancho. En este caso tienen actualmente un ancho de casi 3 centímetros. Yo le voy a asignar un ancho de 6 centímetros para que se visualice un poquito mejor. E incluso le puedo poner un alto de 1 centímetro. Puedo realizar lo mismo para cada uno de los campos que se encuentran en el formulario de grupos. Les voy a dar un ancho de 10 centímetros y un alto de 1 centímetro. Entonces, como podemos observar, vienen bastantes propiedades que yo puedo asignarle a cada uno de mis campos. Por ejemplo, otra de las opciones que yo puedo hacer es seleccionar cada una de las etiquetas y asignarles un tamaño de la fuente. Por ejemplo, yo puedo decir que se visualicen en tamaño 14. Puedo aplicar un subrayado, puedo aplicar una alineación si así lo deseo, o incluso un color de fondo o un color de texto. Para buscar algún color en específico, yo me posiciono justo en el color y aquí me dice el nombre del color, el fondo que tiene, el oscuro, el énfasis, según el color que yo seleccione. Yo puedo seleccionar este azul, énfasis 1, claro 40%. Y este es el color que van a tener. Igualmente puedo cambiarle el nombre al encabezado y simplemente darle un espacio. Puedo también cambiar el color de fondo del encabezado. En este caso le podría poner un gris claro. Igualmente hacerlo con el detalle de mi formulario. Y de esta manera puedo yo hacer que mi formulario se vea un poquito más vistoso. Si yo me voy nuevamente a la vista de formulario, pues en este momento yo visualizo cómo se va a ir mostrando. Aquí se me empalmaron cada uno de los controles por el tamaño que yo le di. Entonces pues no hay problema porque lo único que tendría que hacer es nuevamente irme a la vista formulario. Vista de diseño, perdón. Bajar un poquito más esta parte. Seleccionar cada uno de mis controles. Y darle un poco de espacio. De esta manera, cuando yo visualizo mi formulario, observo que se vea un poquito mejor. De igual forma, si yo quiero darle un fondo a una imagen o quiero ponerle una imagen de fondo a este formulario, puedo hacerlo a través de la herramienta de diseño en la opción de formato y le doy en examinar. Busco la imagen dentro de mis archivos y puedo seleccionar esa. Ya ustedes podrán elegir una imagen que vaya acorde al formulario que ustedes van creando y que se vea un poquito más vistoso. Y en este momento se me muestra la imagen que yo seleccioné. De igual forma, puedo crear un nuevo registro para este formulario. Voy a crear un nuevo grupo. Actualmente tengo 6 grupos. Y al crear un nuevo, yo puedo darle el nombre, que en este caso va a ser segundo B. Claro, pues va a ser segundo. El turno va a ser vespertino. Y
La generación pudiéramos decir que va a ser 2015, 2020. Selecciono el maestro que le va a dar a ese grupo y además selecciono la materia que le va a dar ese profesor a ese grupo, por ejemplo, geografía. Si yo doy clic en guardar, observo mi tabla maestros. Aquí ya se encuentra almacenado, pero además también en la tabla grupos maestros se acaba de crear esa relación. Una manera que yo tengo de comprobar que efectivamente se están creando registros relacionados a través de mi formulario es simplemente revisando mi tabla grupos. Yo veo que el grupo que acabo de crear tiene el ID número 7. Si yo visualizo la tabla grupos maestros, que es la tabla unión que me genera esas relaciones de uno a muchos entre maestros, grupo y materia, pues en la columna de grupos yo puedo visualizar que también tiene el número 7, lo cual a través de este 7 yo me estoy relacionando a la tabla grupos. Lo mismo este 8 con el maestro que acabo de crear y este 6 con la materia. El maestro y la materia eran registros que yo ya tenía almacenados en mis tablas y únicamente los seleccioné a través de mi formulario de grupos. Y en el caso del grupo, ese sí lo creé nuevo. Otra manera que tengo de verificar esa información es hacerlo a través de la consulta que yo había creado anteriormente. Si yo abro esta consulta, en este caso esta consulta me está mostrando únicamente 3 registros, lo que significa que posiblemente tiene un filtro. Si me voy a la vista de diseño, le quitamos este filtro y la ejecutamos, puedo ver que el último registro es el maestro que yo había seleccionado y el segundo grado y la materia que yo seleccioné. El grupo que yo creé era turno vespertino, entonces lo que puedo hacer es modificar esta consulta, abriéndola nuevamente en vista de diseño y agregar ese campo que me está haciendo falta. Doy doble clic y yo lo puedo posicionar en el lugar que yo quiera. Voy a poner el campo turno a un lado del lado de grado, a un lado del campo de grado. Vuelvo a ejecutar mi consulta y ahora sí visualizo que tengo este grupo que acabo de crear, le asigné ese maestro y le asigné esa materia. Entonces, como podemos observar, es una manera muy fácil de controlar mis registros y utilizar las relaciones que ya había yo creado anteriormente. A través de la tabla grupos maestros, que es una tabla unión, yo estoy accediendo a la información tanto de maestros como materias y puedo crear mis grupos sin la necesidad de estarlos tecleando en cada uno de ellos. Esta es la forma en la que trabajan mis relaciones y es muy importante que yo al momento de crear grupos también se genere de manera automática o en el mismo momento el llenado de esta tabla. No necesito estarla llenando de aquí con estos números que al verlos así serían poco entendibles, sino que lo hago a través de este formulario. Y es muy importante porque a través de del llenado de esta tabla, a través de este formulario, es como la base de datos sabe qué maestros tienen relación con los grupos y a su vez con sus materias. Bueno, una vez que ya hemos terminado con este formulario, lo podemos cerrar. Y vamos a crear otro tipo de formulario. El formulario que vamos a crear ahorita es un formulario de navegación. Existen diferentes tipos de formularios de navegación. En este caso voy a seleccionar el que tiene pestañas verticales a la izquierda. Le voy a dar guardar y le voy a poner como nombre formulario principal. Este tipo de formularios de navegación lo que hacen es que me crean de cierta manera un formulario
desde el que me permite controlar los demás formularios. Ahorita lo vamos a ver. Yo tengo ya varios formularios creados. El de calificaciones, el de estudiante, el de grupo, el de maestros. Y lo único que voy a hacer es agregarlos. La manera en la que los voy a agregar es simplemente los selecciono y arrastro. Selecciono el de estudiantes, el de grupos, el de maestros y listo. Hasta ahorita tengo cada uno de los formularios que yo había creado. Este último, recordemos que es el subformulario que se creó para este formulario de grupos. Entonces, si nosotros analizamos este formulario que hemos creado, podemos observar que es un tipo de sistema por el cual nosotros podemos controlar toda la información que nosotros manejamos. Es decir, si yo quiero agregar un estudiante, me voy a mi formulario de estudiantes y desde aquí yo lo capturo. Si luego yo quiero agregar un grupo nuevo, entonces me voy a mi formulario de grupos y desde aquí lo capturo ese nuevo grupo, le asigno ese maestro y le asigno esa materia. Si yo en algún momento en esta parte quiero agregar un maestro, pues entonces cuando yo quiera agregarlo a ese nuevo grupo, pues aquí no me aparecería. Entonces lo que tendría que hacer es irme a la tabla maestros, crear ese nuevo maestro aquí. Una vez que ya lo creo, podemos hacer el ejemplo. Voy a dar clic en nuevo y voy a crear un nuevo maestro, el cual se llama Fernando Ramírez Ortiz. Puedo decir que tiene edad de 35 años, es de sexo masculino, domicilio podemos decir que vive en la avenida Juárez, y su teléfono es 492. Y simplemente lo guardo. Cuando yo visualice mi tabla grupos, le dé aquí en nuevo, puedo observar que ya se encuentra este nuevo maestro. A este nuevo maestro yo ya puedo asignarlo, crear un nuevo grupo y asignarle una materia. Entonces, como podemos observar, nosotros ya tenemos creados un sistema por el cual nosotros podemos controlar esta información. De esta manera ya vamos viendo cómo va fluyendo la información que nosotros tenemos. En nuestras tablas, nosotros almacenamos toda esa información de manera separada, pero estructurada, y la comunicamos a través de las relaciones que nosotros creamos. Una vez que nosotros tenemos esta estructura, podemos extraer toda esa información a través de las consultas. Y a su vez también podemos utilizar esta plataforma que son los formularios para controlar cada una de las informaciones que nosotros tenemos. Este error me lo está dando porque no he seleccionado ningún grupo y tampoco no he creado datos para un grupo y tampoco he seleccionado ninguna materia. Pero, como decíamos, a través de esta estructura, nosotros podemos controlar toda la información. Toda la información que yo capture aquí se me va a reflejar en mis tablas y si yo ya tengo la consulta, pues simplemente se actualiza de manera automática. Lo único que nos faltaría de ver son la parte de los reportes, la cual una vez que nosotros ya tenemos todo nuestro sistema, pues simplemente mandar a imprimir reportes para mostrar esa información, ya sea a nuestros jefes o para nosotros mismos. El tema de reportes lo veremos en la siguiente sesión. Espero y les haya gustado este tema de formularios. Espero y conforme
haya avanzado este curso, ustedes hayan visto toda esa buena funcionalidad que nos ofrece Access con respecto a Excel y podamos cumplir con el objetivo que establecimos en la primera sesión, la cual era tratar de utilizar esta herramienta que es Access para las actividades que nosotros realizamos día a día en nuestro trabajo o bien para un proyecto personal. Igualmente, en esta sesión les dejo las prácticas para poder reforzar los conocimientos que tenemos. En la plataforma va a estar habilitada para que me suban los ejercicios ya resueltos y poder calificarlos. Igualmente les recuerdo que cualquier duda que ustedes puedan tener, no duden en enviármela por correo electrónico y la estaríamos respondiendo. Me despido agradeciendo nuevamente la atención prestada y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.